Bien, tal y como les habíamos prometido, está con nosotros este interesante economista Jaime Aristi Escuder, con quien vamos a hablar sobre la inminente reforma fiscal. Pero antes quisiéramos saludarle. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien. Ya tú le pusiste un calificativo inminente. Es inminente. Sí, ¿no? Está bien. Porque ahora ya la gente está consciente de que se necesita una reforma fiscal. Bueno, el asunto está en cuándo debe hacerse. Se necesita mejorar la posición fiscal del gobierno. Eso significa que tú puedes reducir el gasto público, tú lo pudieras disminuir y de esa forma mejorar la posición, y si mejora la posición fiscal, entonces tú puedes comenzar a desmontar deuda. Eso por una parte. Luego también estaría que antes de tocar tasas o bases, tú pudieras reducir la evasión impositiva. Tú tienes que, de evasión impositiva, por ejemplo, con relación al ITEVIS, tú tienes más del 50%, con relación a, bueno, el ITEVIS entre 45 y 50%, y de impuestos sobre la renta a personas físicas y jurídicas más del 50%. Pero entonces te pregunto ya de manera formal. Sí. ¿Es inevitable la reforma o podría hacerse otra cosa que no sea una reforma fiscal? Mira, se pudieran tomar medidas para reducir la evasión y mejorar los ingresos. Y no hacer la reforma. Y posponer la reforma. Es decir, yo lo haría en dos etapas. Una primera etapa, enfrentar la evasión impositiva, que paguen lo que no están pagando, y una segunda etapa, entonces ya, si es necesario, aumentar la reforma. Eso se está haciendo hace rato. Lo que pasa es que no con el esfuerzo suficiente, porque fíjate, todavía el 56% de los perceptores de ingresos están en el mundo informal, 56% de esas personas, por lo tanto, significa que no están cumpliendo sus obligaciones de impuestos sobre la renta personas físicas, y muchas empresas también están evadiendo el pago de impuestos. Entonces hay que tratar de enfrentar eso. Todos los pensadores económicos y pensadores políticos entienden que es inminente la reforma, por eso le llamé así. El problema es ahora, ¿cuándo tiene que ser? ¿Cuándo es pertinente una reforma? Mira, yo creo que, vuelvo y te señalo, lo pertinente es mejorar la posición fiscal, porque tú tienes primero que reducir el déficit para de esa manera comenzar a desmontar deuda, y eso se le prometió a los organismos internacionales y a también las calificadoras de riesgo. Entonces es bueno llevar a cabo esa mejora de la posición fiscal. Antes una reforma. Lo que habría que preguntarse es qué es lo que tú quieres. ¿Tú quieres subir las tasas o tú quieres hacer lo que proponía el presidente Luis Abinader, que es reducir tasas, enfrentar la evasión, reducir las exenciones, aumentar la base? Modificar leyes, hacer una verdadera reforma, lo que propone Luis. Exacto. Entonces no basta con lo que tú propones de que aumentar... No, es que tú lo puedes hacer en dos etapas, claro. Tú puedes hacer, porque tú puedes tomar medidas que te permitan a ti reducir la evasión. Por ejemplo, ¿te doy dos? Sí, claro. Ok, primero, en vez del impuesto sobre la renta, donde tú tienes que las personas jurídicas te pueden abultar gastos y el costo de venta, y de esa forma reducir la base imponible, que es el nivel de beneficios, tú pudieras sustituirlo por un impuesto a la venta, por ejemplo. Un impuesto a la venta que sea el sustituto del impuesto sobre la renta. Con eso tú logras reducir la evasión, porque tú puedes ir donde hay una cantidad enorme de actividades que no te están declarando nada, tú le pones un punto Pero fijo. eso no resuelve el problema, hermano. No, claro que sí. Eso lo que hace es llevar para después el problema. No, claro. Tú puedes reducir significativamente. O sea, tú tienes de evasión impositiva, tú tienes 4 puntos del Producto Interno Bruto que tú pudieras caerle atrás. Tú me dirás, no, tú no vas a reducir eso, pero tú pudieras enfocar 2 puntos del PIB. Ahora mismo esta reforma que se presentó, la que está circulando, sí, de eso quiero que hablemos. Sí, en detalle, todo lo que tú quieras. Pero 2.6% del Producto Interno Bruto, 140 mil millones de pesos, es esa reforma. De esa reforma, tú pudieras conseguir, con unas medidas para enfrentar la evasión, tú pudieras conseguir 2 puntos del PIB. Me van a decir, no, pero eso es imposible, eso es difícil. Sí, pero... ¿Cuáles medidas tú tomarías? La primera que te dije, un impuesto a las ventas. Con eso tú buscas todos esos negocios que ahora mismo no están pagando nada de impuestos sobre la renta, lo puedes identificar. Tú estás abierto. Por ejemplo, hay muchos negocios de chinos que no te pagan impuestos sobre la renta, ni ningún otro impuesto. Tú lo puedes identificar. Está abierto, tú te le presentas, tú me vas a pagar tanto. La única forma de que tú te mantengas abierto es si tú me pagas tanto. ¿Tú te acuerdas del concepto de patente que había antes? Claro. No, porque tú eres jovencito. No, pero eso está escrito. Entonces, sí, yo sí me acuerdo que te ponían un cartoncito, claro. Yo me acuerdo en todos esos formatos. Entonces tú pagabas. ¿Te das cuenta? Tú pagabas. Yo pago a crédito. No, ese es el otro, ese es el que estaba al lado. Ese es el que estaba al lado. Sí. Ese es, yo vendía al contado y te veía gordo. Yo vendía a crédito y te veía flaquito y con la caja vacía. Mira, entonces, esa es una forma de tú mejorar la recaudación del impuesto sobre la renta. Vámonos al ITEVIS. En el ITEVIS, ¿qué sucede?
como te señalé, entre el 45 y el 50% de evasión. Entonces, tú pudieras establecer lo siguiente. ¿Dónde está la bolsa de evasión importante del ITEVIS? Está en la última, tú tienes una cadena de suministro y en la última etapa tú encuentras ahí una gran cantidad de negocios informales. ¿Cómo tú pudieras? Tú pudieras irte a la cadena anterior, el eslabón anterior, y determinar cómo se puede establecer un impuesto, que sería el ITEVIS, pero retenido por el agente de percepción o retención que tú decidas que está justamente arriba de ese que estaría en el último eslabón. Si hacemos eso, no hay que hacer reforma. No, tú puedes con eso recaudar una cantidad importante de recursos. Exactamente, pero el problema no es simple recaudación. El problema es, además de recaudar, corregir algunas distorsiones históricas. No. Tú puedes corregir todas las distorsiones que tú quieras. Pero el primer objetivo de la reforma tributaria es recaudar. Mira, tiene 3 elementos. Y eso recauda mucho, pero no lo suficiente. No, exacto. Por eso te dije 2 etapas. La primera etapa es reducir la evasión. Porque tú le tienes que mandar un mensaje a la población de que, mira, yo estoy enfrentado. Porque, ¿qué pasa? Tú pagas impuestos sobre la renta, yo pago impuestos sobre la renta. Entonces, cuando nosotros nos dicen la presión tributaria es 14%, tú dices, pero yo pago más de eso. Entonces, aquí hay un problema. Aquí no nos lo estamos distribuyendo bien el pastel. Yo quiero que otra persona comience a pagar impuestos. Entonces, eso es lo primero, porque eso te va a dar a ti como gobierno ya la suficiente fuerza y justificación para decir, ahora yo tengo que modificar estas medidas, con estas medidas la base imponible, o tengo que tocar este segmento que no estaba siendo grabado. Y entonces de esa forma, entonces yo digo, perfecto, ahora ya puedo recaudar Intervienen otras medidas tan importantes como las medidas económicas que afectan. Por ejemplo, le pregunto, ¿cuál usted cree que sería el precio a pagar para el presidente de la República si hace la reforma? ¿Y cuál sería el precio a pagar si no hace la reforma? Porque hay un precio que hay que pagar. No, lo que tú me tienes que preguntar es, ¿cuál de los 2 precios es más alto? Bueno, quizás te pregunté lo mismo, pero a mi manera, porque sí, él tiene que pagar un precio. Es correcto. Entonces, correcto. Tiene un costo. Hay un costo político de hacerlo y no hacerlo. Yo creo que el costo político de no hacerlo es mayor. ¿De no hacerlo? De no hacerlo. ¿Por qué? Porque estaría condicionando el futuro de lo que es la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y yo creo que, por eso te digo, esto hay que verlo por etapas. Lo primero es sacarle el máximo provecho al sistema tributario actual. Eso es lo primero, porque tú no puedes poner a pagar más al que está pagando actualmente. Entonces, lo primero, es decir, yo necesito que el que no está pagando cumpla, primer elemento. Luego, yo digo, yo tengo que ahora tomar y hacer modificaciones donde ya no solamente mejore la recaudación, sino, como tú muy bien señalas, tome en cuenta el efecto, si es distorsionante o no, de algunas figuras impositivas, el efecto equitativo o no de algunas figuras impositivas, y el tercer elemento es el de recaudación, que ya lo estoy tocando por el lado de la evasión. Pero digamos que el presidente no está consciente de que tiene que darle ese fuetazo al pueblo y dice, no voy a hacer reforma. ¿Qué pasa? No, entonces ahí lo que habría que hacer es, si tú no te quieres enfocar por la reducción del gasto público, por ejemplo, este año hubo una reducción importante del gasto de capital. El gasto de capital se estaría colocando este año en prácticamente la mitad de lo que se había presupuestado, y eso significa colocarnos en el nivel de inversión pública más bajo de los últimos 60 años. Para el año que viene yo dudo que el gobierno quiera tener ese nivel tan bajo de gasto de capital. Eso es lo que la hace entonces inminente. Eso es lo que la hace decir, bueno, lo que tenemos que mejorar las recaudaciones. Y las recaudaciones yo las puedo mejorar de 2 formas. 1, reduciendo la evasión, o 2, tomando otras medidas que, como tú señalas, se hace que impliquen un aumento de la base, por ejemplo, reducción de la evasión, y en última instancia tocar tasas. Pero yo pienso, y me quedo ahí con el principio del presidente Abinader, de que no se debería subir las tasas impositivas. Esa es mi posición. Bueno, y si aumentamos la presión fiscal y el gasto público, ¿podríamos no hacer esa reforma ahora? No, pero la presión fiscal es la reforma. No, pero digo, aumentarla de otra forma, digamos. Con la evasión, sí. Reduciendo la evasión. Sí, no, perfecto. Entonces vuelvo y caemos en lo mismo. Si tú reduces la evasión, no tienes que hacer la reforma. Supongamos que se haga la reforma, como es inminente. ¿Usted cree que eso traería una convulsión social, como algunos sostienen? Porque hay quienes lo advierten, pero quisieran que así sea. Mira, yo creo que el país valora mucho la estabilidad política, la estabilidad macroeconómica, va a entender, si se le explica bien, qué tipo de medidas se pueden adoptar y se deben adoptar para mantener la estabilidad de las finanzas públicas y comenzar a desmontar la deuda pública. Yo creo que el país lo entendería.
pero lo que sí es importante es que antes de tocar cualquier nueva figura o cualquier figura que implique nuevos impuestos, nuevos pesos para la población que está pagando impuestos, hay que poner a pagar al que no está pagando. Vuelvo y te repito, fíjate que he sido consistente con eso. Sí, claro. Necesitamos poner a pagar al que no está pagando impuestos. Después de eso, entonces la población ya es más fácil que acepte una modificación, por ejemplo, de que amplíe la base o de que se elimine exenciones. Es más fácil que lo entienda. Hablando de entender, porque yo estoy de acuerdo con usted de que hay que explicar, pero de una forma llana a la población para que entienda y asimile. Sí. Pero veo que en el gobierno hay discursos disímiles en torno al mismo asunto. ¿Qué le parece a usted? Mira, yo creo que se tiene que poner de acuerdo. Fíjate que se ha hablado de que Hacienda tiene, digamos, un proyecto, pero negó que fuese este. El gobierno dice que no es de ellos, pero ese se ve claramente que es de Hacienda. Economía podría tener algunas ideas también. Yo creo que todos se tienen que poner de acuerdo y tener un solo documento. Un solo discurso. Sí, sí, y un solo documento también de reforma. Y entonces discutirlo. Yo siempre recuerdo al doctor Balaguer. El doctor Balaguer mandó al programa de las Naciones Unidas a elaborar su propuesta. Con esa propuesta se la presentó a los diferentes líderes. Yo recuerdo cuando se le presentó a Peña Gómez, yo estaba al lado de César Miquel y de Peña Gómez en ese momento. Y se le presentó al PLD, se le presentó a todas las fuerzas políticas. Y después que se presentó, se impuso en el Congreso. A mí me parece genial, yo no sé de quién fue la idea, el poner a circular ese documento, pero me parece genial y me acordó precisamente a Joaquín Balaguer, que cuando quería la opinión de la generalidad sobre un tema, lo sedaciaban los medios. Entonces, los medios, todo el mundo gritaba y él sacaba sus propias conclusiones. Por eso me parece genial que hayan filtrado el documento. Porque creo que tiene elementos que van a ser necesariamente incluidos en cualquier reforma, ¿o no? Mira, vuelvo y te digo, después de que tú enfrentes la evasión, hay en esa posiblemente algunos elementos, pero hay otros que no pueden. Eso quiero que analicemos. ¿Cuáles elementos de ese documento que circula usted cree que son necesarios e indispensables para la reforma? Mira, sin lugar a dudas tú vas a necesitar un aumento de la base del ITEVIS, porque ahí hay mucho dinero, ahí hay mucho dinero. O sea, pero obviamente que tú tienes que tener mucho cuidado porque lo que no puede ser es que lo que se presentaba ahí de que los servicios de salud privado estarían grabados y los servicios de salones de belleza no. Entonces ahí la pregunta que habría que hacerse es ¿qué es mejor? ¿Estar bien peinadito pero muerto o despeinado y vivo? ¿Te das cuenta? ¿Cuáles otros elementos deberían ser tomados en cuenta de ese documento? Bueno, el dinero está en la base del ITEVIS, fundamentalmente. Ahí está el dinero. Luego hay algunas figuras como por ejemplo los selectivos que se establecen, los específicos a las bebidas alcohólicas. Yo pienso que en vez de establecer específicos a las bebidas alcohólicas, como pasar de 600 y tantos pesos a 1.000 pesos el impuesto selectivo por litro de alcohol absoluto, lo ideal sería pasarlo en base al precio del producto. ¿Por qué? Porque ahora mismo... Como se hacía antes de esta decisión que se tomó. Exactamente, el precio al por menor, la base imponible. ¿Por qué? Porque es que ahora mismo hay mucha inequidad. Se paga mucho el ron. El ron paga del precio del ron que tú cuando compras una botella pagas. De ese precio, alrededor del 66% son impuestos. Mientras que la cerveza es 39%, pero el whisky es 35%, el vino 35%, el vodka 36%. Entonces es muy inequitativo. ¿Y cómo deberíamos hacerlo entonces? No, en base al precio. En base al precio. Al precio de la bebida. Claro, o sea, porque de la botella de ron. Exactamente, para hacerlo más equitativo. Porque fíjate, ¿quién es que consume más ron? El más pobre. El más pobre cuando tú... Eso dicen, pero eso no se sabe. No. El pobre... Sí, pero el pobre es el que bebe más ron. El pobre no te bebe whisky. El pobre no te bebe vino. El pobre, cuando te estoy hablando del pobre, acuérdate que es el 20% más pobre de la población. Eso es lo que es el pobre. Luego tú tienes el vulnerable, que tiene 30% adicional, 30 puntos adicionales. Pero el más pobre es el 20%. Ese es lo que te bebe ron. Entonces, si tú le aumentas ahora, como se está previendo, de 600 a 1.000 pesos el selectivo, pasaría de 66% a 74% la carga impositiva en el precio del ron. Estamos de acuerdo con que hay que aumentar los impuestos a las bebidas alcohólicas. Pero no de esa forma, sino utilizando
el precio al por menor. Sería mucho mayor entonces No, el no, no, impuesto. no necesariamente. Tú equilibras la carga porque así el O whisky sea, el que pagaría más, cuesta el vino más, pagaría más. paga más impuestos. Pero el más rico, el más rico pagaría más, que es otro principio de tu amigo Luis Abinader. Ok, el vámonos a presidente de la República. comerciales. Regresamos en 2 minutos. Bien, continuamos en esta interesante entrevista con Jaime Aristi Escudera acerca de la inminente reforma fiscal. Vamos a unos impuestos sobre la renta. Dele. Mira, yo no estaría de acuerdo nunca con subir de 25 a 35% la tasa impositiva para el segmento de población que gane por encima de 72,000 pesos al mes. Porque ese es un segmento de clase media y tú no le puedes comenzar a cobrar 35% por cada peso adicional que genere ese empleado, no, o ese trabajador. Es demasiado alto, 35%. Yo creo que ahí se le pasó la mano. Eso debería ser más alto. Si la va a tocar esa tasa, tiene que ser con una base muchísimo más alta. Luego está el impuesto sobre la renta a personas jurídicas de 27 a 30, es recaer sobre el que está pagando. Por eso yo te digo, antes de tú subir Eso 27 a durante 30. 3 años, luego bajaríamos de nuevo. Tú sabes que el ITEVIS, la tasa del 18 era transitoria también, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y cuánto lleva? No, lleva 15 años de manera transitoria. Sí. Y muchas cosas, o la Claro. mayoría de esas Sí. cosas que se han hecho de manera transitoria se han quedado en el tiempo. Es así, es Lo así. cual incluso es una violación porque lo explica Claro. en el documento que da vigencia a la medida. Claro, por eso, entonces, yo lo que te digo a ti es lo siguiente. Antes de tú subir las tasas de impuestos sobre la renta, hay que poner a pagar a mucha gente que no está pagando nada de impuestos sobre la renta. ¿Cuáles serían las otras principales fuentes impositivas? En una Mira, ahí que está el probable dinero. El ITEVIS, la principal figura impositiva, impuestos sobre la renta y selectivo. Esos son las principales figuras Ganancia de impositivas. capitales. La ganancia de capital es marginal. Impuesto a la propiedad, pero entonces, ¿cómo se pretende hacer? Es bajar el límite que estaba exento y entonces coger y grabar propiedades de clase media con 0,5%. Entonces yo lo que digo, óyeme, tú vas a golpear a la clase media. Entonces eso es para los ricos. Pero golpea a la clase media, pero también a los ricos. Porque Sí, ese impuesto, no, los ricos se queda el 1% igual. el 1%. Sí. Entonces, Sí, a la clase media, es que te digo. ¿qué usted sugiere? Que lo No, es cambiemos que- afectando más a los ricos. Claro, óyeme, yo creo mucho en lo que dijo el presidente, tu amigo Luis Abinader. Ese amigo tuyo. Sí, es mi amigo Sí, y hermano, yo lo aprecio No, mucho. yo me alegro, Claro. Sí. Y defiendo su gestión en lo que yo entienda defendible. Sí. Hasta ahora me parece brillante. Sí, no, es muy inteligente. Él no me quiere mucho últimamente, pero bien, No, el él tema te- aquí no es... Pero mira, el punto es que yo creo mucho en lo que él dice, que el que más tiene, el que más paga. Entonces, óyeme, hay que concentrarse. Mira, él dijo los principios. Primero, en vez de subir tasa, lo que tienes es que, porque fíjate, un ejemplo, y eso es lo que se llama la curva de Laffer. En el caso de la bebida alcohólica, el ron, tú sabes que cuando se subió en el 2012, el ron cayó 30% el volumen. Y se fue la demanda hacia dónde? Hacia un ron ilegal. Oye bien, mientras que las otras bebidas alcohólicas, fíjate la brecha que tiene, 66% de tasa impositiva versus 39 y 35 las otras subieron 18%. ¿Qué significa eso? Si tú bajas la tasa, tú puedes aumentar la base y aumenta el consumo legal de esa bebida alcohólica y entonces logras aumentar las recaudaciones. Eso es un principio que lo dijo el presidente Abinader, que hay que reducir las tasas. ¿Qué él piensa eso? Reducir las tasas, entonces ampliar la base. Al ampliar la base, entonces puedes recaudar más. Esto obviamente siempre después de enfrentar ¿qué? La evasión. La evasión. Luego tú tienes entonces, Y aumentar la recaudación. exacto, reducir o eliminar las exenciones. Ese es otro principio que él tiene. Hay exenciones ahí. Eso le iba a preguntar, ¿no sí. sería una fuente de primer orden eliminar todas esas exenciones que hoy ya no tienen sentidos, reducir a la mínima expresión las exoneraciones y esas cosas? Claro, tú pudieras ahí tener algunas medidas que pueden ser interesantes. ¿Cuáles ¿Qué de te esas daría? medidas usted Mira, eliminaría? ¿Cuáles exenciones y cuáles exoneraciones? Lo que pasa es que el principal bloque de exenciones, de los 200,000 millones de pesos, alrededor del 45% se va por exenciones de ITEVIS. Entonces, cuando tú modificas la base del ITEVIS, ya tú estás enfrentando esas exenciones. Pero luego están las exenciones del cine, exenciones de zona franca,
exenciones del turismo, todo eso hay que eliminar. exenciones del área, bueno, hay muchísimas actividades, manufactura, se tocan algunas de esas exenciones, se tocan. No todas, pero algunas se tocan. Eliminarlas o reducirlas a la mínima expresión. Exactamente. Las que no tengan impacto positivo sobre el empleo, la generación de divisas, tú la puedes poner sobre la mesa. Tú lo que tienes que hacer es el análisis costo-beneficio. Toda medida económica, y esto es una recomendación a las autoridades, toda medida económica, antes de ejecutarla, tú tienes que evaluar el costo y el beneficio que tiene. Si tú tienes un costo mayor que el beneficio, entonces no vale la pena. Si el beneficio es superior, entonces sí vale la pena. ¿Usted cree, eso es lo que hay que poner sobre la hay mesa. algunos economistas que entienden que esta reforma debió hacerse hace ya muchos años? Mira, ¿O no era necesario? Mira, se pudo haber hecho. Si tú tenías como objetivo... ¿O era necesario? No es si se pudo, es si era necesario hacerlo. Porque es muy fácil Sí. tú haber tenido, digamos, 15 años de haber gobernado, no haber hecho lo correcto y ahora decir... No, se hicieron varias reformas. Se hizo en el 2005, 2007, 2012, se hacían reformas, pero eran reformas más pequeñas. Reforma fuerte la hizo el doctor Balaguer. Una reforma importante la iba a hacer el presidente Leonel Fernández en el 96 también. Ahí se incluían muchas medidas. La iba a hacer. Sí, lo que pasa es que se presentó, pero al final no se aprobó. Recuérdate que ahí en el 96 todavía había mucha fuerza en ese momento del PRD en contra de eso, en contra del que acababa de llegar al poder, que era Leonel Fernández. Estaba muy novato Leonel en ese momento. Su excelente primer gobierno. Sí, fue bueno. A mi modo de ver, fue el mejor de sus gobiernos. Fue bueno. Eso hay que reconocérselo. Sí, estábamos ahí. Mira, hay otro debate que es, Ajá. ¿dónde analizamos esta reforma inminente? ¿En el seno del Consejo Nacional, Consejo Económico y Consejo Social. Económico y Social, Sí. o lo hacemos de forma particular? Mira, yo creo que aunque tú lo tengas en el Consejo Económico y Social, tú como quiera tienes que ir donde fuerzas políticas, representantes de fuerzas políticas ¿Por importantes. qué vamos al Consejo? Porque además ese no es el organismo. No necesariamente, pero ese es un organismo donde se presentaron ahí una lista de 12 más una reformas estructurales que se deben ejecutar en el país. Yo me imagino que eso se va a discutir ahí. Pero el punto clave aquí es el siguiente. ¿Realmente tú necesitas eso ahora o tú lo puedes hacer el año que viene? Y ahí yo te digo, tú puedes tomar medidas ahora que puedan reducir el gasto y puedan mejorar los ingresos sin tocar las tasas y la base imponible. O sea que por eso yo lo haría en dos etapas. Primera etapa, me enfoco en reducir gasto y mejorar las recaudaciones vía enfrentamiento de la evasión. Y la segunda etapa, entonces ya vengo con una reforma más discutida, mejor elaborada, mejor diseñada, que sea neutral, que es decir, pero no distorsionante, ¿por que qué dar un golpe genere... en dos etapas? ¿Por qué? Porque eso lo hace más justo. Más justo. Claro. O porque es el que no está pagando, el que yo quiero que pague primero. Pero lo hace más justo en términos económicos, pero en términos políticos, hacer lo que hay que hacer, la otra parte que también es dolorosa, a un año de campaña, tendría un costo político para el presidente Abinader. No es lo mismo si toma lo que tiene que hacer ahora. No, si lo hace injusto es un costo demasiado grande. No, yo no le recomendaría eso No, justa al o presidente. injusta, nadie lo va a entender en un año preelectoral. No, pero es que yo no te estoy diciendo que lo hagas. Y si tú la haces ahora, la primera etapa, y con eso te da suficiente para pasar las elecciones. Es lo que te digo. No. Hay que hacer lo que hay que hacer ahora. No me entendiste. Oye bien. Para que tú veas. Tú haces ahora la primera etapa que tiene que ver con evasión. La gente te la va a apoyar porque va directamente al evasor. Y tú identificas claramente quién que está evadiendo y a ese que tú vas detrás de ese. Lo pones a pagar lo que dice la ley. Sí. Contra ese. La gente no va a poder defender a esa persona. Ese es un evasor. Mientras tú, que eres un empleado, te están cobrando el 25% de impuestos sobre la renta, ese no está pagando nada. Entonces, cuando tú estás pagando el 27% de impuestos sobre la renta a personas jurídicas, esa empresa no está pagando nada, ese negocio no está pagando nada. Cuando te la pongan a pagar, entonces ya tú dices, entonces con esas recaudaciones quizás tú cruzas y ya tú no necesitas hacer la reforma hasta después de las elecciones. Ok, Y entonces, a eso es que me refiero. No, entonces después de las elecciones tú haces tu reforma. Exacto, esa sería una buena medida. Tomar Exactamente. todas esas precauciones ahora y hacer la reforma después de las elecciones. Exactamente. Porque es inminente la reforma. Exacto. No, es que si tú logras mejorar ahora, con esa mejora que tú, Puede manejarte. óyeme, y le das un mensaje a los organismos internacionales
de que tú has reducido el déficit público, que tú estás apoyando una política que va a reducir el nivel de endeudamiento y va a mejorar la sostenibilidad de la finanza pública, y entonces, luego de las elecciones, tú vienes con la Sí, reforma. porque detrás de todo esto subyace el miedo que hay a lo que digan esos organismos internacionales, y de eso quiero hablar. No, pero- ¿Qué tan importante es, perdóname hermano, sí. lo que diga Standard & Poor's y Moody's? Sí, ¿Por mira, qué ponen a temblar a los gobernantes? por el hecho de que si te bajan la calificación, te aumenta el costo de la deuda. ¿Y cuál es el precio de que me bajen la Se calificación? puede bajar versus- en 0.25%, que es 25 puntos básicos, te pudieras reducir. Bueno, ¿qué implica La calificación te mejora, te aumenta el costo. No, o sea, imagínate lo siguiente, eso es un cuarto de punto porcentual. Esa sería que la idea. me disminuye? Sí, o sea, tú quieres saber cuánto sería, digamos, Yo digo, en- por ejemplo, me va a aumentar la calificación, me la va a disminuir, pero resulta que tenemos dinero suficiente para hacer las cosas que hay que hacer. por Pero ejemplo... no afecta tanto. ¿Por qué tanto miedo a Standard & Poor's? No, y a no, Moody's? o sea, es por el costo que implica eso en términos de pago de mayor intereses de tu deuda. O sea, por ejemplo, si tú emites 3.000 millones, un 1% sería 30 millones de dólares al año, y por 0.25 sería 7.5 millones de dólares por 3.000 millones. Eso sería. Violar entonces lo que ha dicho Standard & Poor's y Moody's, ¿qué nos acarrearía? No, un un deterioro deterioro de la calificación crediticia, un aumento de la tasa de interés. Para el Depreciación Estado... de la moneda ¿eh? y una depreciación de la moneda. Bueno, podría. un aumento de la tasa de interés de equilibrio, es decir, que en promedio la tasa de interés subiría. Y si sube la tasa de interés, tú pudieras evitar la depreciación de la moneda, o sea, porque no habría una salida masiva de capitales. Porque no es que tú estás haciendo un desastre, sino es simplemente diciendo, mira, yo no te cumplí con estas medidas y por lo tanto tú me bajaste la calificación, pero en realidad yo lo voy a hacer, mira cómo lo estoy enfrentando el tema de la evasión, mira cómo para después de las elecciones yo lo voy a hacer, o sea, eso se podría negociar. Y si o sea, hay argumentos suficientes para tú poder explicarle a las calificadoras que no necesariamente tú la tienes que hacer ahora, el aumento de tasa base. Pero me gusta esa tesis que usted planteó, de que hagamos algunas cosas ahora Sí. y la reforma después de las elecciones. Vuelvo y repítame el contenido. El contenido Para que los guruses primero, entiendan que redu- si no se el puede gasto. ahora, Primero, el gasto público. Tú sigues afinando el tema del gasto, reduciendo el gasto superfluo, reduciendo todo lo que no sea importante, lo reduces. Luego viene el tema de la evasión. En la evasión hay un dineral, porque es que tú tienes 4 puntos del PIB que ahí están disponibles, que tú pudieras salir a buscarlo. ¿Que va a ser difícil? Sí, pero imposible, no. Tú puedes buscar 1, 1.5, 2 puntos del PIB. ¿Que va a ser complicado? Sí. ¿Que tú vas a tener que poner mucho esfuerzo? Sí, pero la gente te lo va a apoyar. Cuando tú tienes un negocio aquí y otro negocio al lado, y este no está pagando nada de impuestos sobre la renta y este sí, ¿tú crees que cuando a este le caigan y le digan, óyeme, de las ventas tú me vas a dar a mí un 4%, un 5% y olvídate que eso yo lo vengo a buscar si aquí? apretamos ahí, no hay que hacer la reforma ahora. Es probable que no. Se puede hacer entonces después de las Sí. elecciones. Sí. Si se maneja bien el gasto, sí. O sea, si no hay un despilfarro, digamos, tú pudieras posponerla hasta después de ¿El la gobierno elección. no podría también apretar un poco el gasto interno? Sí, claro que sí, claro. Fíjate que te señalé que una de las medidas, comenzando, tiene que ser todo lo que sea superfluo, lo reduciría. Yo creo que eso es importantísimo, es un buen mensaje también para la población. Es que a la población tú le tienes que dar elementos donde se demuestre claramente de que ya no hay posibilidad de tú mejorar tu posición fiscal, que no sea ya al final una modificación de la base imponible, por ejemplo. En ese documento que circuló, hablaba también de una priorización del gasto público. Sí, ¿Cuál es su valoración sobre el planteamiento del documento respecto a ese? Sí, mira, comienza con eso, tratan de justificarlo, pero yo creo que falta todavía trabajo ahí. ¿Qué falta? No, yo creo que ahí todavía hay partidas que se pudieran reducir. O sea, una cosa es lo que dice ese documento y otra cosa es la realidad que tú estás percibiendo. Hay gastos que tú pudieras disminuir. Ahí lo vemos a cada rato en las redes sociales que aparecen gastos que cuando tú lo analizas tú dices, no se justifican. Bien, vámonos a una segunda pausa comercial. Cuando regresemos, él nos va a explicar muy bien cuáles son esos gastos que pudiéramos reducir. Bien, continuamos aquí con Jaime Ariztide Escudero. ¿Cuáles son esos gastos? Mira, tú tienes gastos que se han ejecutado que obviamente le llamó mucho la atención a la población.
como es el caso de, tú recuerdas aquella transferencia, aquella donación que se le dio a los artistas, que luego se dijo, bueno, es una contratación, pero entonces se dijo, pero ¿dónde está el proceso, la licitación, etcétera? Pero ya eso pasó, eso fue Sí. un gazapo que Sí, no sí. se puede repetir. Exactamente. Entonces, pero es un ejemplo. Luego está el gasto de publicidad. Yo creo que se pudiera hacer más eficiente lo que es la inversión del gobierno en propaganda o publicidad, para que de esa manera esté vinculado con lo que es el desempeño. También hay otros gastos que tú pudieras vincular con resultados. Por ejemplo, que todo gasto esté vinculado con el resultado que tú quieres alcanzar. De esa forma, tú mejorarías la relación costo-beneficio del gasto público. Eso Si se puede tuvieras llevar que a cabo. priorizar el gasto público, ¿cómo lo harías? Mira, yo ¿Qué creo que sectores o renglones? no, obviamente educación, salud, infraestructura son los gastos principales de la sociedad. Entonces yo, en vez de tener un peso de publicidad, lo preferiría invertir en infraestructura o en educación o en salud. Esos son los principales en una sociedad. Se te olvidó uno importante. ¿Cuál? Inversión en el sector eléctrico, 41.457 millones disponibles según ese documento. Mira, lo que sucede Eso es con prioritario. lo que pasa con el sector eléctrico, que el déficit hay que enfrentarlo reduciendo las pérdidas. Ese es un ejemplo, así como te digo la evasión. Cuando te hablo de la evasión, se incluye el sector eléctrico. Por ejemplo, tú tienes que el 30% de lo que tú adquieres no lo puedes cobrar. Lo que tú colocas en las redes y se llega y se consume, tú no lo cobras. No lo facturas, no lo cobras. Y entonces tienes una pérdida que puede superar el 1% del Producto Interno Bruto. Pero no está entre las prioridades. Eso está entre las prioridades. Cuando te hablo de evasión, incluyo el sector eléctrico. La gente que consume electricidad tiene que pagar. La pregunta clave es, ¿tú pagas tu electricidad? Sí, sí, me preguntas. Tú la preguntas, tú la pagas. Claro, sí. ¿Te gustaría que la pague el que no la está pagando hoy? Yo quisiera que la pague todo el mundo. Antes de que te Lo que aumenten no a me ti. gustaría es que me llegue al doble la factura como me llegó ahora. Exacto. Antes de que te aumente la tarifa de electricidad, tú preferirías que aquel que no está pagando y que aunque le aumenten el doble no la va a pagar, tú no preferirías que ese la pague. Claro. Entonces, ese es mi principio. Antes de tú hacer una reforma tributaria o aumentar la tarifa de electricidad, tú necesitas hacer que el que no está pagando, pague. ¿Por qué ha aumentado el precio de la tarifa eléctrica? Yo no creo que haya aumentado oficialmente. Yo sé que se aprobó una resolución de parte de la Superintendencia de Electricidad que en octubre aumentaba la tarifa, pero no creo que se esté aplicando. O sea que si a ti te aumentó la tarifa de electricidad, tú tienes que verificar bien si es el monto completo que te aumentó, si tú pagas potencia, no lo sé, el monto completo dividido entre la cantidad de kilovatios, pero en principio no debió haberte aumentado porque no se dice que está aplicándose. No, si fuera a mí nada más, pero Hay muchos que se están quejando. exactamente. Eso es correcto, eso es correcto. Que algo está pasando. No, algo está pasando, pero Llegó el carbón a Punta Catalina, ya no hay problema. no, lo resolvió el presidente directamente. ¿Qué te parece? De presidente a presidente, bien hecho. Así que hay que hacer las cosas. Yo apoyo totalmente eso. Punta Catalina para adelante. Claro, el 30% de electricidad de este país, Punta Catalina. Mira, el documento habla también sobre la simplificación tributaria, eliminación de anticipo a personas físicas, las Sí, MIPYME. pero entonces, ¿Qué tan importante podría ser eso? Importantísimo. Oye bien, pero el problema es que el mismo documento entonces te dice que va a bajar de 8 millones a 1 millón para tú estar en el régimen simplificado de tributación. Entonces tú, como persona física que gana menos de 8 millones de pesos al año, tú pudieras estar en régimen simplificado y es mucho más sencillo tú cumplir con tus obligaciones impositivas. Ah, no, lo van a bajar a 1 millón. ¿Qué significa eso? Que entonces el que está entre 1 millón y 8 millones, ahí va a tener que comenzar a guardar papelitos, hacer declaración, buscar aquí, buscar allí, buscar aquí. A diferencia de, bueno, mira, aquí este es el sistema, simplemente le reduzco tanto y ya con eso termino mi base imponible y pago mi impuesto. Punto. Es mucho más sencillo. O sea, si vamos a hacer régimen simplificado, vamos a mantener ese 8 millones para que de esa forma entonces los contribuyentes se mantengan cumpliendo sus obligaciones impositivas. Hay que facilitarle las cosas. Perfecto. Ese es otro principio de Abinader. De Luis Abinader. Entonces hay que mantenerlo eso. Yo lo que te Tú digo, has estudiado muy bien los principios del todos, presidente. todos. Mira, el documento también plantea... Estudiamos en la misma universidad, entonces. ¿Es verdad? Sí, claro. Ah, qué bien. El documento también plantea una reestructuración del anticipo. Sí. ¿Usted está de acuerdo con lo que plantea el documento? Mira, respecto todo lo a que eso? sea para mejorar el flujo de efectivo La de extensión los por negocios. 3 años,
a los hoteles? ¿Tú crees que...? Sí, lo que pasa es que ahí lo que es modificándole un poco la estructura de beneficios que ellos tienen en términos de las exenciones y también de la protección de su flujo de efectivo hasta tanto arranque el negocio. Ahí lo que se está tratando es de promover que el sector turismo sea un sector que siga dinámico. Fíjate que es un gran reto. Para el año que viene el sector turismo va a ser booming en realidad en este país. Porque la gente va a salir como loca a turistear a nivel mundial y República Dominicana es un gran atractivo. Entonces yo creo que mientras más inversiones tú puedas traer porque puedas mejorar el flujo de efectivo de los negocios turísticos, mejores. Hay algo que yo, en lo que analicé el documento, tuve que poner un asterisco porque no lo entendí, pero para eso está usted, que es brillante, que es con relación a la propuesta de facultar a la Dirección General de Impuestos Internos para que valore los inmuebles para fines impositivos. Sí. Explíqueme bien eso. Sí, ¿Y cómo se aplicaría? Lo que pasa es que ahora mismo en base a catastro y está bastante limitada la capacidad de determinar el valor, el precio de mercado de los bienes inmuebles y por lo tanto está como rezagado esa base imponible. Si no lo tiene catastro, ¿cómo lo tendrá Impuestos Internos? Me imagino que Impuestos Internos va a establecer algún tipo, porque tiene más recursos, va a establecer algún tipo de mecanismo para actualizar esos Pero no esos se trata inmuebles. simplemente de recursos, sino de conocimiento. Ah, Por no, ejemplo, pero- catastro debe ser la entidad natural para Exactamente. reconocer ese tipo de valores. Totalmente de ¿Cómo acuerdo pasamos contigo. eso entonces a Impuestos Internos? Que lo hará de manera discrecional. Eso sí es peligroso. Por eso por es eso. por eso que quiero que usted me explique. Sí, y sí, por sí. eso le puse asterisco. Sí, en ese ahí documento. Catastro, obviamente lo que debiste haber hecho es fortalecer a Catastro para que Catastro pueda ser, porque tú no puedes ser juez y parte. Porque tú, si es así, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de Impuesto Interno? Tú me vas a cobrar y también vas a establecer qué tipo La de base. cobro y cuánto es. No, no puede ser así. Exacto. Entonces, lo ideal es fortalecer a Catastro, sin lugar a dudas. Pero lo que ellos están tratando es de facilitar esto, o sea, como hacerlo más rápido. Pero ahí queda clarísimo lo que tú señalas, que eres juez y parte. Bueno, mire, otro tema que tengo que aprovecharlo usted. El Congreso, la Cámara de Diputados decidió enviar a comisión estudiar la propuesta de ese diputado, el señor Botello, en torno al 30% de los recursos de la AFP. Sí. Mira, yo creo que lo que hay que ver es lo que está sucediendo en Chile ahora mismo. Recuérdate que en Chile se distribuyó 10, 10 y 10 y hay que ver qué está sucediendo. Solamente dice, no, pero la economía está creciendo. Sí, la economía está creciendo, pero está creciendo y está generando inflación, está generando depreciación, está obligando al Banco Central a subir la tasa de interés. De hecho, la subió de 0.5% a 2.75%, 3 subidas continuas y se espera que antes de que termine el año la suba 2 veces más. Esto ha hecho, eso es desde el punto de vista macroeconómico, que el tipo de cambio esté 17% más Por eso, devaluado. por darle a la gente su dinero que tiene la AFP. Claro, porque hay un exceso de consumo. Sí, pero debe haber otros factores, porque no puede ser que por tan solo ese dinero se afecte a la economía. Sí, claro, porque tú estás creciendo O por sea que encima si del aquí le damos el potencial. 30% a quien lo solicite, porque además hay que poner Y claro fíjate, eso, no es a todo el mundo, no, es pero al que lo quiera. La gente, el 80% lo va a retirar. El 80%. Bueno, pero eso dinamiza la economía. No, pero no la necesitas. ¿Por qué? Fíjate lo siguiente, ¿por qué tú vas a decir que tú vas a gastar tu dinero para cuando Salomón sea viejo? Porque ¿Quién lo te va a quiero mantener? ahora, ¿Quién te va a mantener? pero bueno, el Estado. No, siempre. Oye bien, a mi hijo yo le enseñé, cuando tenía 5 años, el concepto de tasa de interés. Le dije, ¿tú quieres una barquilla hoy o 2 mañana? ¿Qué me dijo él? Una hora. 1 hora, ¿por qué? Porque él dice, óyeme, yo prefiero consumir ahora, siempre él va a consumir. Y yo le digo, pues esa segunda barquilla es lo que se conoce como tasa de interés, porque es el premio por tú posponer el consumo. Sí, pero- Entonces, para que tú tengas una idea, si tú te comes ese ahorro, ¿quién te va a mantener a ti en el futuro? ¿Quién te va a mantener? Sí, pero el problema es que la No, gente no vive Adolfo. única y exclusivamente de ese ahorro. No. Yo, así como llegué a ahorrar, puedo seguir Tú ahorrando. eres un hombre inteligente. Sí, gracias. Óyeme bien, óyeme bien. Y el mensaje debe quedar claro aquí. Si tú te comes los ahorros previsionales, que es para tú tener una pensión, la pregunta es, ¿quién te va a mantener a ti en el futuro? El problema es que si pensamos que de eso es que voy a vivir, tú No. tendrás razón, pero perdóname, déjame explicar. Sí. Pero mis ahorros es parte de mis esfuerzos. No, pero- Yo puedo tener esos ahorros y vivir de otras cosas además. Óyeme bien, pero es que ese es el punto. Mientras más tú ahorres ahí es mejor. Vamos a suponer que tú dices, no, pero yo tengo ahorros. Lo que pasa es que el individuales. dinero Pero de la gente ahí parece virtual. Adolfo, déjame yo explicar, porque esto es muy importante, no me interrumpas. Ok, dale. Ok, oye bien esto.
Si tú tienes ahorros separados, vamos a suponer, y voy a comparar con los números del sistema. Ahora mismo he ahorrado 720 mil millones de pesos. De esos 720 mil millones de pesos, el 14%, algo así como 100 mil millones de pesos, lo aportó el trabajador. Lo apostó. El empleador aportó el 32%, 230 mil millones de pesos. El resto, 388, que es el 54%, lo aportó el mercado, la rentabilidad, una rentabilidad del 12%, 12.5%. ¿Cuánto, si hubiese sido Adolfo Salomón, que hubiese tenido ese sistema, hubiese ahorrado los 100 mil, no hubiese tenido los 230 mil? ¿Por qué? Porque no hubiese estado el aporte del empleador, que es este 32%, y el mercado, ¿cuál hubiese sido tu rentabilidad? 2.3% en vez de 12.5%. Es decir, que tú hubiese tenido ahora mismo ahorrado 123 mil millones de pesos versus 720 mil millones de pesos. Si tú me dices ahora, no, yo lo que quiero es sacar el 30%, ¿qué va a suceder? Esa bola de recursos, que es la que se requiere para luego tú recibir una pensión en el futuro, va a ser menor. Por lo tanto, tú estás condicionando el nivel de ingreso que tú vas a tener en el futuro. ¿Y eso qué obliga? A que entonces en ese momento el Estado tenga que entrar a apoyarte. Y el que el Estado entre a apoyarte a ti en el futuro significa que los niños que ahora están en la escuela estudiando van a tener que pagar más impuestos. Entonces, al que hay que preguntarle si se debe o no entregar el 30%, ¿tú sabes quién es? A los niños. No, porque... Claro, ahora, porque es que los niños, sí, pero simplemente te voy a dejar terminar. A los niños ahora es que hay que preguntarle, porque esos son los que van a pagarte luego tu pensión en el futuro, cuando tú te hayas comido ahora ese 30%. Chile, la consecuencia es la siguiente. En Chile ahora mismo, si se entrega el cuarto retiro, habrá ya entre 4 y 5 millones de chilenos sin pensión. Bien, ahora un minuto. Adelante. Yo. Oye, ¿qué es lo que yo pienso? Sí. Y lo digo frente a ti, que tienes toda la autoridad, para que me despejes. Ese es mi único interés. Por ejemplo, por eso que yo digo que el dinero que tenemos en las AFPs es un dinero virtual. Primero, porque es mi dinero, pero no es mi dinero. Porque no me dan mi dinero, porque nadie quiere que yo saque mi dinero. Consecuentemente, no es mi dinero, es de lo que ustedes quieran. Me refiero al establishment. Segundo, el hecho de que si yo a los 60 años voy a tener como pensión 300 mil pesos y decido sacar un 30% para que en esos mismos 60 años yo solamente tenga 150 mil, no pasa nada, porque esa es mi pensión que yo decidí en base a mis ahorros. Entonces no puede ser virtual, que yo tengo unos cuartos ahí, pero no los tengo. Okay. Que yo puedo usarlo, pero no lo puedo usar. Voy yo. Claro, ok, tú hermano. lo puedes usar, pero no tú joven, eres tú viejo. Oye bien, eso no es virtual. Oye bien, y tú eres, y vuelvo y te digo, tú tienes un peso en esta sociedad. Tú no puedes pensar así. Yo te tengo que aclarar eso aquí, delante de todo el mundo. Claro, hágalo, hermano. Oye bien, ese no es que es un dinero virtual, ese tú eres el único, a diferencia del sistema de reparto, que ahí sí los aportes que tú haces desaparecen. Esta es una cuenta individual tuya. Pero no ahora. Exactamente, en el futuro. ¿Por qué? Porque es ahí en el momento que tú lo vas a necesitar. Y esto es un contrato social. Fíjate la diferencia. Chile, en esa cuenta individual, el trabajador, ¿cuánto ponía? El 100%. Oye bien, de lo que se coloca ahí, que es el 10% del salario, el 100% de ese 10% lo coloca el trabajador. Aquí se coloca el 8.4%. Y de ese 8.4%, ¿cuánto coloca el trabajador? De todos modos, ¿qué te... No. ¿Cuánto coloca el trabajador? 30%. El empleador, ¿cuánto coloca? 70%. Es un contrato social. Fíjate que hay un contrato social. Si a ti te entregan ahora, porque tú dices, no, ese dinero es mío y yo lo voy a coger ahora, tú rompes el contrato social, sacas ese 30%, ¿y qué va a decir tu empleador? Bueno, pero yo no ¿Y digo... por qué? No, pero espérate, el empleador va a decir, pero ¿y por qué yo voy a seguir entregándole un 70% a Adolfo, que fue un contrato social que se firmó en este país en el año 2001 bajo el gobierno del presidente Hipólito Mejía, para que él reciba una pensión y él se la está comiendo ahora? ¿Por qué yo voy a seguir? Mejor rompemos este sistema que me está costando un dinero como empleador. ¿Por qué no puede hacer eso el empleador? Porque es un contrato social. Entonces, Por la misma razón, pero se va a es romper. modificar el contrato social, no romperlo. Y lo que se está buscando en el Congreso es modificar el contrato social. ¿Y qué va a decir el empleador? Emitirá su opinión. No. ¿Tú sabes lo que va a decir? En esa modificación. ¿Tú sabes lo que él va a decir, el empleador? Sí. Olvídate, cámbialo y sácame de ahí y hazlo como en Chile, que el 100% lo aporte el trabajador. Bien, pero finalmente, ¿qué tú crees que va a pasar
No, pero eso es lo que tú quieres. No, yo quisiera que rompan haya una solución en el que la gente deje de ver que su dinero es suyo, pero no es Pero suyo. es suyo porque, óyeme bien, tan pronto tú cumplas con lo que son las condiciones donde ya tú digas, ya yo me voy a jubilar, ahí Adolfo Salomón va a recibir ¿Qué el cree que va a dinero. pasar en el Congreso? Un minuto que nos queda. ¿De qué? Con esa, ya fue sometida una comisión para estudiar esa propuesta. Yo el espero que no se 30%. apruebe. Yo Espe- tengo un apostolado en contra de la aprobación. Recuérdate que hay un libro, se llama El Programa, que lo escribimos Andy Dawarre, otros economistas y yo. El capítulo 17, eso fue en los años 90, el capítulo 17, ¿tú sabes cuál es? El de capitalización individual, el sistema de pensiones basado en cuotas individuales. Yo espero que el Congreso no apruebe. No, exactamente. Bueno, esa es su opinión. No, esa yo espero que sea la opinión de la mayoría del pueblo dominicano. ¿Tú sabes por qué? Porque hay que proteger esa conquista que se logró en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Encantado, hermano mío. No, Un como placer. siempre, hermano. Tendremos otro programa para debatir ese tema cuando ya el Congreso decida respecto del mismo. Claro que sí.